Es tiempo de escuchar el mensaje diario que te llevará a una vida abundante. Con el pastor Ronald Rodríguez. Hoy te agradezco, pues me das un día más. Hoy te agradezco, veo tu fidelidad. Bienvenidos todos a este tiempo devocional. Que la gracia y la sabiduría de Dios esté presente en cada una de las decisiones por tomar. Que su Espíritu Santo nos guíe y que seamos luz y bendición a todas las personas a nuestro alrededor. Es hermoso saber que tenemos un Dios todopoderoso, y no solamente eso, sino que nos amó, y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuán importante es conocer a Jesús y saber que las bendiciones que Él puede traer a nuestra vida van hasta la eternidad. Sin embargo, hoy día preguntas ¿quién es Jesús? Y vas a encontrar una cantidad de respuestas y opiniones entre la gente. Algunos dicen que fue un hombre muy sabio que vivió hace mucho tiempo. Otros dicen que fue un profeta. Otros van mucho más allá, siendo irrespetuosos con el concepto de quién era Jesús, opinando que inventó todo este asunto del cristianismo, pero que realmente era un hombre más como cualquier otro. Pero cuando realmente conoces a Jesús, te das cuenta que va mucho más allá de todas estas opiniones. Cuando Jesús vino a la tierra, invitó a algunas personas para que fueran sus discípulos, y ellos, después de haber acompañado a Jesús por un periodo de algo más de 3 años, son confrontados con una pregunta. Esta la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate entonces que Jesús les hace esa misma pregunta, con la cual iniciamos hoy nuestro devocional. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús, a lo cual ellos responden que él era como tal vez la reencarnación de Juan el Bautista, o que el profeta Elías había vuelto, y aunque habían sido poderosos de parte de Dios estos hombres, pues el primero Juan preparó el camino para la venida de Jesús, y el segundo Elías era aquel que denominaban el profeta de fuego. Un hombre muy poderoso en palabra y en hechos de parte de Dios en la época de los reyes de Israel. También lo comparaban con Jeremías, un profeta que estuvo animando al pueblo de Dios al arrepentimiento porque habían sido llevados esclavos por su desobediencia. Y también dijeron, o cualquiera de los demás profetas que existieron. Pero Jesús era mucho mayor que ellos. Así que después de indagar por lo que la gente decía acerca de él, les refiere esta pregunta a sus propios discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y de entre ellos se levanta Pedro y le responde con toda la certeza de su corazón, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué profunda revelación había llegado al pensamiento de Pedro de parte de Dios. De hecho, el Señor le dice, mira, esto no te lo revelaron personas, esto te lo reveló Dios mismo. Para ese momento, Pedro ya entendía que estaba hablando con el Mesías, el Salvador del mundo, y él tenía la fortuna de ser uno de sus discípulos. ¡Qué momento tan emocionante e increíble! Ese día ellos tenían la seguridad ya de que andaban con el Salvador del mundo. Eso les daba más fuerza para seguir adelante. De esta manera ellos podían avanzar y avanzar sabiendo que con ellos estaba el Salvador del mundo. ¿Cómo no sentirse poderosos, listos para hacer cualquier labor que Jesús les encomendara? En otra ocasión, Jesús hablaba con algunas de las personas que le acompañaban y en un momento dicen las Escrituras que sus palabras fueron muy confrontantes, tanto que dice en Juan capítulo 6, versículo 66, desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Él no tenía solo a los 12 discípulos y ya, él hablaba a mucha gente que le seguía a diario. Así que de esas personas, algunos volvieron atrás, y él voltea a mirar a sus 12 discípulos y les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y de nuevo ellos, en especial Pedro, le recuerda esas palabras específicas de aquel momento. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaban los 12 discípulos declarando fidelidad absoluta al Señor Jesús. De nuevo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo creemos y lo conocemos. Qué tremenda convicción había en el corazón de estos hombres. Pero un día las cosas cambiaron. Judas traiciona a Jesús y vienen algunos hombres a apresarlo. Los discípulos entonces se dispersan rápidamente. Están confundidos, no saben qué hacer. Pero allí está Pedro al lado de Jesús. Lo estaban interrogando en algún lugar y él llega allí a mirar qué pasaba con su maestro. Un par de días atrás el Señor Jesús les había dicho que lo iban a tomar prisionero y que era necesario que él muriera. Y vemos a Pedro en Mateo capítulo 26 versículo 33 diciendo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Era que Pedro conocía quién era Jesús. Por esa razón tenía tanta seguridad de lo que estaba diciendo. Pero por todos es bien sabido lo que pasó allí en el patio donde estaban interrogando a Jesús. Las personas empiezan a reconocer a Pedro, que se había acercado a averiguar qué le pasaba a su maestro. Esa historia está en Mateo capítulo 26 del 69 al 75 si la quieres leer. Se le acerca una criada y lo reconoce y empieza a hablar duro. Tú estabas también con Jesús el Galileo que están allí juzgando. Pero él rápidamente lo negó. No tengo ni idea de lo que dices, mujer. Entonces se alejó un poquito y salió hasta la puerta y otra persona lo ve y le dice, tú eras de los que estaba con Jesús el Nazareno. La cosa se estaba poniendo bastante difícil para Pedro, así que decide negarlo y para que le creyeran, juró que nunca había estado con Jesús. Y un momento después, otras personas le descubren, le dicen, es que tu manera de hablar es diferente, tú eras de los que estaba con Jesús. Entonces allí no solo lo negó y no solo juró, sino también empezó a maldecir. E inmediatamente hace eso, el gallo cantó. Así que recuerda unas palabras que había hablado antes con Jesús y el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y eso era lo que estaba sucediendo. Aquel que había dicho, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Estaba negando allí a aquel a quien le había prometido lealtad total. ¿Qué había pasado entonces? ¿No le creyeron acaso? Uno lo había traicionado, otro lo había negado, los demás se habían dispersado. Pero ¿cómo podía ser posible? Ellos habían estado con Jesús durante algo más de 3 años, le habían visto hacer milagros, señales, prodigios, resucitar muertos incluso. Sus enseñanzas eran tan profundas y llenaban su corazón. ¿Se habrían equivocado? ¿Él era un profeta más como pensaba la gente? ¿Cómo era posible si les había dicho que él era el camino al Padre, que era la verdad, que era la vida? Parecía que con la muerte de Jesús había terminado todo su sueño. Ellos tenían la información correcta, pero no se había hecho vida en sus corazones. Era verdad que Jesús era el Hijo de Dios, pero como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Estaban totalmente confundidos y nada apuntaba a que la situación podía mejorar. Pero Jesús ya les había dicho que él iba a resucitar y se iba a levantar con poder. Sin embargo, en sus mentes no lograron entenderlo. Fue solamente cuando Jesús fue crucificado y resucitó al 3er día que ellos pudieron entender la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios. Dice la palabra que Jesús se queda en la tierra 40 días acompañándoles. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 3, diciendo que a los discípulos, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él les mostró sus manos y sus pies, les dio pruebas de que estaba vivo y les dio indicaciones de lo que seguiría de ahí en adelante. Pero él no los dejó solos. Antes de partir al cielo les dijo que vendría el Espíritu Santo y estaría con ellos. Y así fue. Sobre ellos vino el Espíritu Santo y el poder de Dios les acompañó. Después de ese momento fue más allá de lo intelectual que pudieron entender esta verdad. Ya lo tenían claro. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. De ahí en adelante, ellos fueron ejemplo y testimonio, de tal manera que fueron aún capaces de dar su vida por Cristo.
Queridos amigos, hoy día no hay mucha diferencia. La gente cree por religión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Celebran la Navidad en honor a Cristo y en la Semana Santa hacen una cantidad de actos en honor a Él también. Y aunque tenemos esa información en nuestra mente, porque así nos lo enseñaron aún desde pequeños, con nuestros actos estamos negándolo como Pedro lo negó aquel día. Otras veces, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, hay tanta confusión en nuestra mente que no creemos que Dios pueda hacer algo en nosotros, y más aún creemos que nos abandonó. Pero el Señor aún en medio de todas esas situaciones nos está diciendo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, crean que yo puedo hacer algo en sus vidas. Mi querido amigo, hoy es momento de creer, de poner nuestra confianza en Jesús, nuestro Salvador. Él nos da vida y vida en abundancia, dice su palabra, y Él nos ha dejado al Espíritu Santo hoy, que está en nuestra vida, revelándonos esa verdad y enseñándonos a confiar en Él. Debe llegar el momento en nuestra vida en que nos entreguemos totalmente al Señor. Dios es mucho más que una religión. Cuando tú vas a su palabra y escudriñas las Escrituras, profundizando en ellas, puedes encontrar que Dios quiere tener una relación cercana contigo. Y al entender esto, Dios hará una obra preciosa en tu vida y podrás ver los milagros de Dios. Podrás sentir su amor en ti. Verás cómo Él endereza tu vida y sabrás con toda seguridad que no estás solo. Dios te ama. Hoy te invito a que vayas delante de Él y le puedas decir: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida eterna y yo quiero vivir bajo esa bendición tuya. Deja que Dios actúe en tu vida en este momento. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos. Hoy entendemos esa verdad profunda que entendía Pedro, y sin embargo, cuando pasaron situaciones fuertes y difíciles, él no sabía cómo actuar. Queremos pedirte, amado Dios, que nos reveles esa verdad profunda, pero no solo que la entendamos en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y se haga vida en nosotros, de tal manera que podamos confiar totalmente en esa obra que tú haces en nosotros. Descansamos en ti, esperamos en ti, en medio de toda situación difícil creemos en ti, y te pedimos, Señor Jesús, que hagas algo nuevo en nuestra vida. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y entendemos que tomados de tu mano, toda duda se quitará de nuestra vida y veremos esas hermosas respuestas de bendición en nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro devocional. Mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente por este mismo medio. No olvides reenviar este mensaje. Muchas personas pueden necesitar esa palabra de Dios en este día. También te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en la página de Facebook Devocionales Vida Abundante. Allí podremos contactarnos y podrás dejar por mensaje interno tus peticiones y estaremos acompañándote, apoyándote en oración. Qué privilegio poder compartir juntos la palabra de Dios. Estuvo con ustedes el pastor Ronald Rodríguez de la Comunidad Cristiana Idelán Monte de Santidad en Canadá. Hasta mañana. Bendiciones abundantes.